Prácticas hidropónicas. 6. Zanahorias hidropónicas. Historia. En su origen, la zanahoria era de raíz blanca como su pariente salvaje. Fue cultivada y consumida desde la antigüedad por griegos y romanos. Los árabes la llevaron a España, desde donde fue introducida al resto de Europa. En la Edad Media, los monjes la cultivaban en los monasterios para uso farmacéutico. Durante estos años se cultivaban variedades de color morada, blanca y amarilla. Sin embargo, no fue hasta el siglo XVII cuando los horticultores holandeses produjeron una zanahoria anaranjada, que contenía gran cantidad de caroteno y además retenía su color durante la cocción. Datos importantes. Es una planta bianual, es decir que su ciclo de vida es de 2 años. Durante el primer año es aprovechada por sus raíces. Y durante el segundo año es inducida por las bajas temperaturas para iniciar las fases de floración y fructificación. Para su cultivo elegiremos la semilla de la variedad que nosotros queramos. Existen distintos tipos los cuales pueden presentar bulbos de diversas formas y colores. Necesitamos de un sustrato muy particular que por lo general tiene que ser franco o franco-arenoso, ligero y que nos brinde un buen drenaje. La temperatura óptima para este cultivo es de entre 16 a 18 C. Soporta heladas ligeras y un pH de entre 5, 7 y 8. El cultivo generalmente se comienza en primavera, cuando se cultiva al aire libre en lugares por lo general templados. Pero puedes cultivarla todo el año dentro de un invernadero. Siembra. Una vez elegidas las semillas procederemos a sembrarla, puede siembra directa y siembra indirecta. Siembra directa. Colocar en un contenedor con sustrato previamente humedecido, las semillas, esparciéndolas de manera uniforme, después se deben cubrir con un poco más de sustrato. Siembra indirecta. Se utilizará una charola germinadora, la cual tendrá como sustrato. Germinación. La semilla germinará por lo general en una semana dependiendo de la variedad y las condiciones ambientales. Lo primero que verás será un par de cotiledones los cuales alimentarán a la plántula unos días. Después saldrán sus hojas verdaderas. En esta etapa podrás empezar a colocarle solución nutritiva a tus plántulas. Trasplante. Se realizará si hiciste una siembra indirecta y será cuando las plantitas tengan entre 7 y 10 centímetros de longitud o 3 o 4 pares de hojas. La distancia de siembra será de entre 5 y 20 centímetros entre planta y planta. Riego. Se recomienda el riego por goteo por medio de cintilla o el riego por goteo localizado. Aproximadamente cada planta debe recibir 450 mililitros de solución al día o cada tercer día. Por lo que el riego lo debes adecuar tú, solo asegúrate de tener el sustrato húmedo no inundado ni muy seco. Poda de hojas. Se deben de eliminar hojas cloróticas o amarillentas, que presenten daños en tonalidades pardas, necrosis o coloración negra provocada por muerte celular o algún tipo de hongo.
El corte de estas hojas se realizará solo con ayuda de unas tijeras para poda, limpias y desinfectadas, cortando la hoja desde la parte más cercana al tallo principal, ligeramente inclinado hacia él. Cosecha. Para realizar una buena cosecha, se recomienda que faltando cerca de 3 días para llevarla a cabo, se riegue para facilitar su arranque tanto manual como con máquina. Cabe mencionar que las zanahorias son cosechadas en estado inmaduro. Esto se sabe cuando han pasado de 90 a 120 días después de la siembra. En la etapa culminante del cultivo, si se cosecha pasado su punto ideal, esta comienza a envejecer y se pone leñosa, especialmente su corazón. O bien se pueden producir rajaduras en estas, haciéndolas incomerciables con las pérdidas económicas que esto significa. Se pueden cortar las hojas o no, todo depende del mercado al que van dirigidas. Después de limpiar las raíces hay que lavar con agua clorada y dejarlas en una mesa de escurrimiento para evitar excesos de agua. La vida de anaquel puede alargarse manteniendo el producto entre los 0 grados y los 2 grados centígrados y con humedad relativa entre 95% y 100%.